Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y en esta noche de lunes vamos a hablar de un tema que tiene que ver con nuestros hijos en la conexión con sus amigos en relación a la escuela. Y pues aquí está el tema del día de hoy, lunes: bullying, acoso moral escolar. ¿Por qué se le llama acoso moral escolar? ¿Cómo lo podemos identificar? Pero sobre todo, prevenir. Qué importante es tener las herramientas adecuadas para manejar este tipo de situaciones, pero sobre todo, ¿cómo podemos nosotros ayudar a erradicarlo? Bueno, ¿y quién va a desarrollar este tema? Pues alguien que tiene mucha experiencia, una larga trayectoria, no solo en la salud emocional, sino también como catedrática, como maestra, porque ha estado de cerca con alumnos, con situaciones que a veces se viven dentro del salón de clase, dentro de la escuela mismo. Y entonces, qué mejor que ella nos explique cómo podemos abordar este tema. Y pues para ello está con nosotros nuestra psicóloga Olga Valerio, a quien saludamos con mucho gusto. Querida Olga, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy agradecida y contenta de estar con todos ustedes compartiendo este tema que sí es tan importante. Puede pensar la gente, bueno, pero ahorita ni hay escuela. A ver, vamos aclarando eso. Si hay escuela, el edificio está cerrado. La escuela sigue y sigue donde están sus maestros y sus alumnos, y ahí puede haber un ambiente amoroso y educativo, pero desafortunadamente también puede haber bullying. Y precisamente tenemos que detectarlo, tenemos que atenderlo con la intención de erradicarlo de la escuela. Sí debemos tener cero tolerancia al bullying. Oye, maestra, pues hay idiomas que le piden prestados a otros idiomas, expresiones, frases, términos, y pues este es uno de ellos, porque el concepto original es bullying, Sí. aunque se traduce como, tú lo dices, acoso, ¿verdad? Acoso moral escolar. Sí, Bien, el término lo acuñó originalmente Dan Olweus. Entonces, ok. él le puso bullying, ¿no? Que Ujú, traducido al español es algo así como acoso moral escolar. ujú. Eh, Refiriéndonos a esto porque a veces decimos en el trabajo que nos hacen bullying, pero no es así. Cuando Ajá. ocurre en el trabajo se llama mobbing. ¿Qué te parece si nos centramos en esta imagen que tú nos traes que dice qué es el Es, bullying para que entendamos exactamente qué es? Adelante, claro. maestra. Sí, empecemos por la definición que nos da el autor del término, que dice que se trata de una forma de tortura. O sea, no es un maltrato cualquiera, ni es un maltrato ocasional. Es una forma ya, francamente, de tortura a la que habitualmente un grupo de compañeros sujeta a otro. O sea, generalmente el acoso moral no se realiza de uno a uno, sino de un grupo de matones a una persona. Y en ocasiones el agresor es solo uno, muy rara ocasión, pero se percibe a sí mismo como más fuerte que la víctima, y entonces eso le hace pensar que tiene derecho a maltratar a su compañero de la escuela. Entonces, esa es la característica específica del bullying, que es una forma de tortura y que es habitual, o sea, lo agarra un día sí y al otro también. O sea, la víctima no descansa, todo el tiempo lo está molestando de una forma o de otra. Muy bien, ahora vayamos entonces con con el autor, ¿verdad? De este concepto. Sí, es bien importante pues darle honor a quien honor merece.
el primero que habló de esto fue Dan Orweus, porque así como ahorita decimos, ay, a los niños se quejan de todo. Antes nos pegaban y no pasaba nada. No, es que antes no había este acoso moral como lo hay ahora. Entonces, antes sí había bromas, pero después de eso te dejaban en paz y te ayudaban. Pero ahorita no, ahorita ya es un asunto realmente complicado para la víctima. O sea, Preocupante. Pues dice aquí acciones negativas que se producen de forma repetida en el tiempo cuando alguien de forma intencionada causa un daño, hiere o incomoda a otra persona. Puede ser un solo individuo o un grupo y existe un desequilibrio de fuerza, una relación de poder asimétrica. Ahí están todas las características ya, ahí están todas. Fíjate bien, es repetidamente, intencionalmente, causa daño y existe un desequilibrio de fuerzas en una relación de poder asimétrica. Para que sea bullying, debe tener esas 4 características. Si no es ocasional, si fue de una broma nada más y luego pasó, si es una situación que no se hizo con el propósito de hacer daño, sino que salió así, pero no fue con ese propósito, entonces no es bullying. Ajá. Sí, porque estamos viendo aquí los requisitos que tú nos Exacto. dices, ¿no? Sí, De esos que son... ha de ocurrir entre compañeros, o sea, debe de ser entre compañeros y debe de ser dentro de un marco de desequilibrio de poder y tiene que estar sucediendo varias veces, es decir, reiterativo, y además, pues la intimidación es la constante ahí. Ese es el síntoma mayor. Tiene que Ujú, ser intimidatorio. ujú. Ajá. Es decir, tiene como propósito intimidar a la víctima. Ahora, casi siempre es entre compañeros. Rara ocasión se da de maestro a alumno o de directivo a alumno. Uh-huh. Y en pocas ocasiones, pero sí se da, a veces es de alumno a maestro. Llega a pasar, Uh-huh. ¿sí? Uh-huh. No es lo más frecuente, pero sí llega a ocurrir. Pero Uh-huh. generalmente estas son las características que tiene el bullying. Un poco como para ver si a lo mejor yo sospecho como papá que probablemente mi hijo tuviera eso, ¿no? Un poco diferenciarlo. Y también para saber y decirle al maestro, no, mi hijo sí es víctima de bullying, porque sí, estas 4 cosas las cumple a cabalidad. Entonces, eso es bullying. Así si el maestro le dice, no, nada más es un maltrato, además su hijo también hace. No, es que de repente pasa eso, ¿no? Que el maestro por quitarse el problema dice, ¿y tú qué hiciste? Entonces revictimizan a la víctima y eso Pues hace que la víctima ya no sí. quiera denunciar porque le va peor. Tú nos vas a ofrecer como tanto el perfil psicológico de la víctima y del agresor, pero también cuáles son los factores de riesgo familiares, ¿no? Que también es importante conocerlo. Si quieres, empezamos con el perfil psicológico de la víctima, maestra, por favor. Fíjate que es súper importante hacer muy claro cuál es el perfil psicológico de la víctima, porque lo que comúnmente se cree es que la víctima es una persona que tiene muchos problemas y sí, pero fíjate que lo que hemos encontrado en los estudios nos arroja datos muy interesantes. Y es que la víctima de abuso no son débiles, ni tienen la culpa de las conductas de los abusadores, y eso le debe de quedar claro a la víctima y a la familia de la víctima, pero su autoestima está debilitada por el maltrato que está sufriendo, que es diferente. Es decir, como diario le esconden la mochila, le amarran los zapatos a la silla, o ahorita que estamos en línea, cuando está participando los demás hacen ruido, o como el caso de
de este niño Jorge que escuchamos todos en las noticias que le Sí, Jorge hicieron la Barrera. broma de que había un examen y lo hicieron salir de su casa y después se burlaron de él. Todo eso es bullying, porque en el caso de Jorge no ocurrió solo esa vez. De esa vez nos enteramos, pero claro. habían sido ya muchas situaciones Evidentemente, semejantes. reiterativo. Sí. Entonces, por eso cumple el criterio para... Si nosotros vemos, ahí el tema es que generalmente son buenos estudiantes, es decir, la víctima son muchachos brillantes y se burlan de ellos, porque últimamente no sé qué está pasando, pero el niño que saca 10 es es el matadito, es el nerd. Y todos se burlan de ellos. Incluso me ha tocado ver niños que dicen, no quiero sacar 10. De verdad te lo juro, me ha tocado ver niños que dicen, ya no quiero sacar 10 porque se burlan de mí en mi salón. Porque también tienen esa dosis de ansiedad y de inseguridad, maestra. Tú lo acabas de decir puntualmente. Todas esas críticas les generan una ansiedad que te voy a decir, los hace tener sensación de vomitar, hace que les duela la cabeza, les da gastritis, les da acidez estomacal, les da diarrea de tanta ansiedad que sienten. Pero también desemboca en alguna depresión que muchas veces tiene tendencia al suicidio, como tú nos dices aquí. Fíjate que eso que acabas de decir es muy importante. En España, el caso más sonado fue el del niño Joaquín, que se suicidó 4 días antes de cumplir 15 años. Su escuela estaba en un peñasco, entonces de ahí había un voladero. Ese día, después de haber denunciado muchas veces que lo acosaban y sus papás iban a la escuela y decían es que lo acosan y nadie hacía nada real, el niño tomó la bicicleta y se aventó por el despeñadero, pero dejó una carta. Después de eso, los papás siguieron en el tema legal, lograron que los menores de edad agresores estuvieran en la cárcel por espacio de algunos años. Incluso los papás de los menores también tuvieron penas legales. Y a partir de eso se sentó un precedente y en España, si un problema de bullying llega, como en el caso de Jorge Barrera, tiene consecuencias legales, no nada más los expulsan de la escuela. En Francia también hay legislación sobre esto, porque se ha comprobado que el tema del bullying no es cosa menor y que genera estados de depresión, ansiedad y a veces suicidio. Ahora bien, son chavos que la víctima es una persona que normalmente está sola, es decir, no tiene esto que se llama las habilidades sociales y que generalmente pueden desarrollarse mejor con las personas adultas. Sí, generalmente la víctima no tiene buenos amigos porque les da miedo a algunos amigos juntarse con él porque sienten que también van a ser víctimas, entonces lo dejan solo, ¿sí? No tiene amigos y se lleva bien con los maestros, entonces platica con ellos porque son los únicos con los que sí se puede entender y los únicos que sí lo pueden respetar. Y si son varones, normalmente son más débiles físicamente hablando. Y si son mujeres, generalmente el bullying generalmente no llega a los golpes, pero sí a los resentimientos, a excluirla de los grupos, a no hablarle, a que se dé la orden de que nadie le hable, que nadie la invite a ninguna cosa. En este caso, por ejemplo, a no pasarle las tareas, a no decirle dónde se van a reunir, a no explicarle dónde está el material. Todo eso lleva a que la persona se aísle. Y finalmente los niños que son víctimas de bullying son prudentes, son sensibles, son tranquilos, son reservados, son introvertidos y son tímidos. Y todo eso hace que el victimario lo vea como alguien que puede caer en esa situación.
Ujú. Amigos de Cadena Sur, pues en esta noche de lunes estamos hablando del bullying. ¿Qué es el bullying? No es otra cosa más que el acoso moral escolar, y está con nosotros la psicóloga Olga Valerio, que nos está ofreciendo así como una información muy completa sobre cómo detectarlo, cómo prevenirlo, cómo manejarlo, cómo erradicarlo. Estamos hablando del perfil psicológico de la víctima, y regresando vamos a ver el perfil psicológico del agresor. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti 2 cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Cadena Sur Multimedios, empresa de comunicación desde el sur de Morelos, México. Gracias a tu preferencia llegamos a más de 90,000 seguidores con contenidos noticiosos y de entretenimiento. Únete a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Para cualquier servicio publicitario, denuncia u otro tipo de información, haz contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o vía telefónica. Síguenos y activa las notificaciones. Somos Cadena Sur Multimedios. Amigos de Cadena Sur, regresamos aquí a Carpe Diem en esta noche de lunes en el que estamos hablando de este tema que tienen ustedes aquí en pantalla: bullying, acoso moral escolar. Y como ustedes saben, pues es una situación que es muy frecuente verla dentro de algunos jóvenes, y la psicóloga Olga Valerio pues nos está ayudando a cómo identificar esta situación, cómo manejarla, cómo prevenirla, cómo erradicarla. Y maestra, nos hablaste del perfil psicológico de la víctima. Ahora háblanos de cómo es el perfil de la persona que lo provoca, que agrede. Sí, en los estudios resulta muy interesante encontrar que el victimario tiene una fuerte necesidad de dominar y de someter a otra persona dentro de la escuela. También lo hace en su casa, somete a sus hermanitos más pequeños, a sus primitos, a los vecinos que puede, también ahí lo hace, o sea, no solamente lo hace en un solo lugar. Son impulsivos e iracundos, es decir, se gobiernan por las emociones y por las negativas específicamente, y no por la razón. Y una característica muy básica es que muestran poca empatía con las víctimas, es decir, no quieren darse cuenta del daño que le hacen, y lo más increíble es que no experimentan culpa. Es decir, lo hacen y dicen, ¿y qué? Pues es que es tonto, por eso lo maltrato, porque se deja, hasta cae gordo de tan tonto que es. Eso es lo que escuchamos cuando entrevistamos al victimario y le decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué haces esto? Y dice, pues es tonto. Y se ríe, ¿no? Y nos cuenta riéndose lo que hizo. Eso nos puede mostrar
la poca empatía del victimario hacia su víctima. No hay sentimiento de culpa para nada por lo que hace. Y suelen ser desafiantes, agresivos con los adultos, incluidos los padres y los profesores. Así es que cuando de repente llega el papá y dice, pues quién sabe, en la casa no es así, hay que dudarlo bastante, ¿no? Generalmente también en la casa tienen problemas y un poquito más adelante vamos a ver cómo es el entorno familiar también del victimario, porque eso también es interesante conocerlo. Pero aquí dices también que los varones suelen ser más fuertes físicamente que sus iguales y en particular que su víctima. Sí, esa es una característica, sí, muy, muy constante, ¿no? Son más altos, más fuertes, más grandotes, más extrovertidos que la víctima, que generalmente es chaparrito, es flaquito, malo para los deportes, y el otro es muy bueno con el cuerpo. Esa es su ventaja sobre la víctima. Uh-huh. ¿Y por qué dices que sobrevaloran la autopercepción de sí mismos, maestra? Tienen un ego inflado, piensan que son más que los otros y que entonces por eso ellos no tienen que respetar las reglas. Esa es su lógica. Soy más fuerte físicamente, yo no tengo por qué respetar las reglas, yo las puedo pasar. Aunque se les explique que no es así, que la ley es igual para los fuertes y para los menos fuertes, él no lo cree así. Esa es su lógica y lógica. Ok. Y pues se suelen presentar conductas tales como el vandalismo y la delincuencia y obviamente el consumo de drogas. En la adolescencia, ¿no? O sea, suelen ser a veces niños que maltratan durante la infancia, pero llegando a la adolescencia se les junta con todo este tipo de problemas, a veces desde la infancia, pero generalmente todo esto inicia después en la adolescencia, el consumo de drogas y ya la delincuencia y sobre todo con otras personas, ¿no? Ya delincuencia organizada. Ahora bien, maestra, yo te pregunto, ¿qué hay detrás de toda esta conducta? Es decir, ¿dónde se origina, cómo se provoca, cómo nace? Aquí nos traes los factores de riesgo, primeramente del agresor, luego veremos los de la víctima, pero ¿qué tanto tiene que ver o influye el ambiente familiar, la formación de los papás, cómo están educando a los hijos, si son padres ausentes, si son padres agresivos, golpeadores, etcétera? Platícanos. Fíjate que el agresor, una de sus características, cuando platicamos con los papás, encontramos esto. Hay falta de cariño en casa. O sea, generalmente en casa se le habla mal, se le habla golpeado, se le habla a partir de groserías o de una forma en la que él no siente cariño desde la casa. Entonces, esa es la primera característica que han encontrado los estudiosos en el mundo que tiene en su entorno familiar el agresor. Hay una falta de cariño en casa. El otro es que es educado con prácticas disciplinarias poco coherentes, es decir, no lo castigan por lo que hizo, lo castigan por el estado de ánimo del papá o la mamá. Es decir, si la mamá está contenta, en ese momento hizo algo malo el niño, se ríe de lo que pasó y dice, ¡ay, qué chistoso lo que hiciste! No pasa nada. Pero si eso mismo ocurre cuando la mamá o el papá están enojados, lo golpean. Entonces, esa práctica incoherente hace que el chico diga, a ver, entonces, ¿de qué depende? ¿De lo que hago o de cómo agarre yo a mis papás? Y entiende que es más bien dependiendo del estado de ánimo de los papás y no de lo que hizo. Entonces, esa manera de educar incoherente hace que el chico también sea victimario. Sufre castigo severo físico, ¿sí? Es decir, a veces ya no sabemos cómo decirle al papá del agresor porque dice, no se preocupe, en la casa lo voy a arreglar. Y regresan, Abel, me ha tocado ver, regresan con unos verdugones en la espalda, así que
que de repente me ha tocado ver niños que los tocas en la espalda y se hacen así y se ve cómo está la sangre encima de su playerita y dices, ¿qué te pasó? Y dice, pues mi papá me pegó. ¿Por qué? Pues porque fue reportado, ¿no? Entonces a veces ya los maestros no quieren hacerlo porque el papá le pega salvajemente al chavito. Esa es otra de las características. Y la otra es que tienen un temperamento irascible. Eso ya es de ellos, ¿no? Tienen un temperamento irascible, no toleran la frustración, entonces se enojan por cualquier cosa. Si quieren ese lápiz, tiene que ser suyo y lo agarran y ¿qué? ¿No? Y pueden empezar la pelea por un lápiz, por una estampita que llevaron a la escuela, por un juguete, por un lugar, por un alimento, por lo que sea, ¿no? Esas son las características y el entorno familiar del agresor, un poco para que sepamos. Tampoco es cosa de decir, ay, pobrecito, ¿no? Vamos a tenerle lástima. Lo interesante es estudiar el entorno familiar como para saber en qué podemos incidir, ¿no? Entonces, en qué podemos ayudar en la casa para que esto no ocurra. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es la radiografía de la víctima? Lo que encontramos en la víctima, y también es muy interesante, es que tiene un temperamento débil, es decir, es más bien introvertido y no es muy sociable, que digamos. Y tiene una madre sobreprotectora para los varones, generalmente se da en los varones, porque hay un padre muy estricto, muy crítico y distante. Entonces, como el papá casi no está o no está de plano, la mamá compensa esa parte o sobrecompensa esa parte y lo sobreprotege. Entonces, no le ayuda a que él solito pueda defenderse. Y el chico no sabe defenderse, a eso le llamamos falta de asertividad. Le falta saber decir lo que tiene que decir a la persona que lo tiene que decir con las palabras adecuadas. No sabe hacerlo, le da pena. Se apanica y prefiere hacerse bolita y hacer como que no está pasando nada, pero sí está pasando, ¿no? Y generalmente son más débiles que su victimario, físicamente hablando. Ahora bien, importantísimo, maestra. Y ahora sí, háblanos de tu experiencia. ¿Cuál es el papel del profesor en la detección del acoso? Tú que tienes ya varios años en esto de la enseñanza y que has visto tantas cosas, ¿qué debe hacer el profesor? Mira, nosotros debemos ser ojos y oídos. Cuando tú empiezas a ver que en el salón de clases tú preguntas algo y el chico que contesta de repente ya no quiere contestar, o que sí contesta y los otros empiezan a burlar, en ese momento se para el acoso, en ese momento, porque si el maestro también se ríe, pues imagínate, ¿no? El pobre chavito ya no sabe para dónde, si la autoridad también se está riendo. O sea, hay cosas que a veces dan risa, ¿no? A veces sí dan risa, pero a veces dices, a ver, no, esto no puede ser. Entonces, el maestro tiene que ser ojos y oídos, observa a la víctima y al agresor. Lo observa dentro de la clase y fuera de la clase, porque fíjate que también lo que hemos encontrado es que el bullying se hace más fuera del salón de clases, en los pasillos, a la hora del recreo, en las excursiones, a la hora de entrada, a la hora de salida o en las reuniones que tienen fuera. ¿Cómo lo podríamos detectar ahorita que estamos en línea? Lo podemos ver justo en esos momentos también, antes de empezar la clase, cuando vamos entrando a la clase, cuando ya dice el maestro, se acabó la clase y todos empiezan a despedir, los comentarios que hacen, ¿no? O cuando vemos que un chico se va quedando atrás y nadie del grupo le pasa la tarea y nadie le habla, o se burlan cuando está participando. Eso hay que detenerlo, inmediatamente hay que detenerlo. Y no hay que confrontar a la víctima y al victimario, porque también he visto, ¿no? Tradicionalmente el maestro lo que hace es sentar a los dos y escucharlos a los dos al mismo tiempo. Imagínate que tú eres víctima de un delito, que vas a la fiscalía y te sientan a un lado de tu agresor y delante de él te ponen a declarar.
está en contra de todos los derechos, Claro, ¿no? claro. Pero sí lo hacemos en la escuela, Ujú. ¿no? Sí lo hacemos en la escuela. Y para acabar, tomamos la decisión salomónica de decir, esténse en paz los dos. Ujú. Ya esténse en paz los dos. Ujú. O sea, cuando el agresor es el que necesita el correctivo y el chico, la víctima, es el que necesita el apoyo. Entonces, por Ujú. principio de cuentas, no se sientan los dos para hablar. Ujú. Se habla por separado con cada uno. Ujú. Y sí se le tiene que dejar claro al victimario que lo que está haciendo está mal y merece una sanción. Aunque te voy a decir, en México estamos muy en pañales en esa situación. Es decir, desde aquí a lo mejor debe haber un llamado a nuestros congresistas para que tomen muy en serio el tema del bullying y empiecen a trabajar en iniciativas de ley que castiguen severamente el tema del bullying, porque es la única manera en que de pronto un acosador para cuando ve que la ley ya se puso de por medio. Pero la Sí. ley no solo la escolar, sino ya la justicia de plano, porque a veces sí el bullying llega muy lejos. Maestra, ya nos hablaste sobre la definición del bullying, cómo se manifiesta, sobre el perfil psicológico tanto del agresor como de la víctima. Ya nos hablaste de estos factores de riesgos familiares de uno y otro. Ahora, sí es importante, yo creo que es lo más importante, sobre la prevención. ¿Qué podemos hacer? El modelo que nos da Dan Olweus es muy interesante, ¿sí? Este es un modelo que él nos propone y es que hay que crear un hogar y una escuela con las siguientes características. La primera es que haya un ambiente cálido y de interés positivo desde los adultos para los chicos. Es decir, que tengamos un ambiente en el que el niño se sienta contento, tanto para uno como para el otro, ¿no? Que haya límites firmes a conductas inaceptables desde la casa. Es decir, que si por ejemplo, un niño tuvo un altercado con su hermano en el que la consecuencia llegó a mayores, ahí hay que ser bastante claros y hay que poner un castigo ejemplar. Y no hablo de pegar, hablo de castigos que realmente le ayuden al niño a entender que eso que hizo estuvo mal. A veces hay papás que dicen, le voy a dejar de hablar. No, creo que cerrar el camino de comunicación jamás es la solución. Hay que seguir hablando, pero hay que implementar otros. Eso depende, por supuesto, del castigo. No hay una receta, o sea, no les puedo decir, a esto corresponde esto. Eso no puede ser porque también depende de cada papá y de cada niño. También hay que tener una aplicación consistente de sanciones por acciones inaceptables. Las sanciones no dependen de tu estado de ánimo como papá. Tienen que depender de lo que hizo el muchacho, ¿ok? No de cómo tú te sientas. Es decir, te agarró en una de esas en la que estabas viendo una película, estabas descansado, le dices, ay, no pasa nada, ya. Pero te agarra deprisa, andas apuradísimo con algo y entonces hasta le pegas. Esas conductas no ayudan a que el niño entienda. Y hay que ser figuras adultas de autoridad y modelos positivos. Yo recuerdo mucho algo que nos decía alguien por ahí. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Es decir, yo tengo que ser el primer ejemplo de respeto a la autoridad y de respeto y de empatía a los demás para que mi hijo lo haga. Generalmente lo que encontramos en el agresor es que tiene un papá que también es poco empático o una mamá que también es poco empática, que también abusa de sus vecinos, abusa de sus familiares y entonces cuando lo citamos en la escuela, la mamá nos dice, ¿qué? ¿Y qué? ¿Por eso se quejó? Uy, qué delicados, dices, no, bueno, ya entendí, porque el niño es así, Exacto. ¿no? Exacto, sí. Maestra, como colofón, ¿cuál sería el mensaje primordial del programa, de acuerdo a la imagen que tú nos pones acá?
Creo que es un tema que da para hablar un montón, ¿no? Yo doy estos cursos a maestros para ayudarles a prevenir. Hay hasta cuestionarios que nos pueden decir si es bullying o no es bullying. Hay escalas que nos ayuden a medir esto. Entonces es un tema muy amplio, pero el mensaje primordial es que el acoso o el bullying en nuestra escuela debe ser inaceptable y debe estar encaminado todo un programa a ser prevenido, detectado y en su caso erradicado por completo. Debe haber cero tolerancia a el acoso moral escolar. Maestra, todo el staff de Cadena Sur, allá en la edición y en la producción, Ayama Velar y Bruno Jiménez, mis compañeras Paula Loza y Janet Basurto, nuestro director de contenidos Oscar Davis, tu servidor, y todos bajo la coordinación general de nuestro compañero Evaristo Torres Ocampo. Una vez más te damos las gracias porque esta información tan vital, tan importante, tan necesaria en nuestro esquema educativo, en la intención de formar jóvenes seguros de sí mismos, que lleven una vida plena, que crezcan en un ambiente de bien, y con todo esto tú contribuyes para que conozcamos, para que tengamos luz sobre cómo identificar, cómo detectar, pero sobre todo cómo prevenir esta situación. El mensaje final, maestra, para todos los seguidores de Cadena Sur y de Carpe Diem en esta noche de lunes. Si usted es víctima de bullying y usted ha notado que su hijo está sufriendo mucho por esto, busque ayuda profesional y busque ayuda legal. Si en la escuela no le están haciendo caso, denuncie. Y si usted ha detectado que su hijo es buleador, que a su hijo lo están reportando por esto, no se niegue a aceptar la realidad, pónganlo en tratamiento, pónganse en tratamiento para que esto pueda cambiar. Gracias, maestra. Gracias a ti, Abel. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.